Ya conocemos las señales de peligro. Ahora vamos a hablar de las señales perceptivas, de prohibición y de obligación. Vamos con ello. Dentro de las señales perceptivas, además de las de prohibición y de las de obligación, hay un pequeño grupo que se llama señales de prioridad. Vamos a verlas en primer lugar. Pero antes debes saber que todas las señales perceptivas, las que vamos a ver a partir de este momento, todas ellas se aplicarán a partir del punto en que se encuentre colocada la señal. O sea, antes de llegar a la señal no hay que respetarla. Hay que respetarla a partir de donde esté colocada. Por ejemplo, una prohibición de adelantamiento comenzará donde esté colocada la señal. Bueno, pues vamos con las señales de prioridad. En primer lugar, esta señal. Evidentemente es un stop y nos obliga a detenernos en todo caso para observar si podemos cruzar la intersección. Aunque veamos que no viene nadie, recuerda, hay que detenerse también. Y una vez detenidos, comprobaremos que podemos cruzar y después cruzaremos. Normalmente habrá que detenerse en la línea de detención del stop. Y si no hubiese línea, nos detendremos ante el borde de la intersección. Y si alguna vez nos detenemos en un lugar en el que no hay visibilidad suficiente, esa detención no vale como stop. Habrá que repetir la detención un poco más adelante, donde tengamos visibilidad. Cuando ya tengamos visibilidad, nos detenemos y, por supuesto, habrá que ceder el paso a cualquier vehículo que venga. Es decir, detenerse para mirar, ceder el paso y luego cruzar. Bueno, pues vamos a la siguiente señal. Esta señal significa ceda el paso. Es igual que la señal anterior, que la de stop, con la diferencia de que en el stop hay que detenerse obligatoriamente para comprobar. Y en la de ceda el paso basta con mirar sobre la marcha, sin llegar a detenernos. La detención no es obligatoria si no vienen vehículos. Si al mirar comprobamos que no hay nadie, podemos continuar. No nos habremos detenido en ningún momento. Y es correcto. Eso sí, si al mirar vemos que viene algún vehículo, da igual por derecha o por izquierda. Debemos cederle el paso y detenernos si fuese necesario. Esto significa que si con aflojar un poquito la velocidad es suficiente para que el otro vehículo pase, podemos hacerlo, no llegar a detenernos y luego continuar. No nos habremos detenido, pero sí habremos cedido el paso. Eso también es correcto. Si hubiese que detenerse, lo haríamos en la línea de detención si existe, y si no existiese, la haríamos al borde de la intersección. Bueno, pasamos a la siguiente señal. Rara, ¿eh? Poco frecuente verla en las carreteras, y sin embargo muy importante. Significa calzada con prioridad. Es decir, en esta calzada, a partir de esta señal, tendríamos preferencia en todos los cruces. Por ejemplo, en el gráfico que vemos en la pantalla, el coche amarillo se encuentra en la señal y al llegar al cruce, aunque venga por su derecha el rojo, el amarillo tiene preferencia. Segundo cruce, lo mismo. Tendrá preferencia sobre ambos lados, derecha e izquierda. Tercer cruce, lo mismo. Cuarto cruce, lo mismo. Y así eternamente hasta que se nos diga lo contrario. Es decir, nuestra calzada es preferente en todas las intersecciones. Pasamos a la siguiente señal. Bueno, pues esta señal significa el fin de la calzada con prioridad. Es decir, a partir de aquí se acabó el chollo que teníamos antes. Vamos a volver un momento al ejemplo anterior. Tenemos al principio la señal de calzada con prioridad y vamos a poner un poco más adelante la señal de fin de prioridad. Vamos a ver ahora cómo se comporta el vehículo amarillo. Primer cruce. ¿Preferencia de quién? Pues preferencia del amarillo, porque se lo indica la señal. Segundo cruce. ¿Preferencia de quién? Pues preferencia del amarillo de nuevo por lo mismo, por la señal de preferencia que tuvo anteriormente. Tercer cruce. Ya hemos pasado la señal de fin de prioridad. ¿Quién tendrá preferencia ahora? Pues preferencia del amarillo de nuevo,
porque aunque ya no es calzada con prioridad, el vehículo azul viene por su izquierda. Por lo tanto, la preferencia, por la norma general de preferencias, es del amarillo. Es decir, la señal de fin de prioridad no es que nos esclavice, no nos quita la preferencia, simplemente termina el privilegio que teníamos anteriormente. Y por fin, cuarto cruce, ahí sí, la calzada con prioridad terminó y ese vehículo nos llega por la derecha, así que preferencia del camión. Y pasamos a la siguiente señal. Esta señal significa prioridad en sentido contrario. Estará colocada normalmente a la entrada de un paso estrecho y nos prohíbe entrar en el paso estrecho si al hacerlo obligamos al que viene de frente a detenerse. Es decir, tendríamos que detenernos antes de entrar si no podemos pasar los dos a la vez. Pero si en ese momento no viniese nadie, podríamos pasar perfectamente, como es lógico. O si el que viene y nosotros cabemos a la vez, por ejemplo, dos motocicletas, pues también podríamos pasar. Solamente hay que detenerse cuando impidiésemos el paso al de enfrente. Y pasamos a la siguiente señal. Esta señal significa prioridad respecto al sentido contrario, y es justo la opuesta a la anterior. La anterior nos quitaba la preferencia de paso en el paso estrecho, y esta nos da preferencia en el paso estrecho. Estarían colocadas una a cada lado de ese paso estrecho. Por ejemplo, en este caso, el que sube no tendría preferencia. Tendría preferencia el que baja, que se encuentra la señal azul. Nosotros subimos, encontramos la roja, nosotros nos detenemos. Y a ver, una cosa, al aprender estas señales tendéis a memorizar el color de las flechas, os complicáis la vida tremendamente, es mucho más sencillo que todo eso. Por ejemplo, en este caso, la señal es predominantemente roja, eso es malo, el color rojo es negativo, no tenemos preferencia. En cambio, en este caso, la señal es predominantemente azul. Eso es bueno. El color azul es positivo. Es preferencia nuestra. Recuerda, en los estrechamientos, si la señal de preferencia es roja, no tenemos preferencia. Si la señal de preferencia es azul, sí tenemos preferencia. Y olvídate del color de las flechas. Bueno, vamos a ver ahora la recopilación de todas las señales que afectan a la preferencia de paso que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, la fila de arriba. En todas esas señales tendremos preferencia nosotros, ya sea en una intersección o incorporación, o en toda la calzada, la amarilla, o en el paso estrecho, la azul. La segunda fila de señales nos quita la preferencia, ya sea el stop o el ceda al paso en intersecciones con los demás vehículos, o la del tranvía, o el paso a nivel, o la redonda y roja del estrechamiento de calzada. Estas 5 señales nos quitan la preferencia, le dan la preferencia al otro. Y por último, las 2 de abajo, que nos dicen que apliquemos las normas generales, es decir, que cedamos el paso a la derecha, pero que si vienen por la izquierda tendremos preferencia nosotros. Recuérdalas, las señales de arriba nos dan preferencia. Las del centro nos quitan la preferencia y las de abajo hay que decidir la preferencia en función de derecha o de izquierda. Y empezamos ya con las señales preceptivas de prohibición. La primera señal, esta, ¿qué significa? Pues significa circulación prohibida a todos los vehículos, es decir, no podrá entrar el turismo, ni la moto, ni el camión, ni tampoco el ciclista, ni el carro tirado por un caballo. Se podría decir que solo pueden entrar los peatones. Es como una calle peatonal. De hecho, son calles peatonales. Y no habrá circulación de vehículos en ninguno de los dos sentidos, Ni entran ni salen. Pasamos a la siguiente señal. Esta señal significa entrada prohibida. Es muy distinta a la anterior. La anterior decía que no había circulación. Aquí es que no podemos entrar por este lado, pero sí pueden entrar por el otro lado de la calle. O sea, la calle sí tendrá circulación de vehículos,
pero solo en sentido contrario al que llevamos nosotros. Esta entrada prohibida también es a todos los vehículos, incluida la bicicleta. Pasamos a la siguiente señal. Y pregunto, ¿podría entrar un camión en esta calle? Pues no. Aunque veas el dibujo de un coche y de una moto, esta señal significa entrada prohibida a los vehículos de motor. Es decir, incluye los vehículos especiales y los automóviles. Por lo tanto, la motocicleta, que es un vehículo de motor, así como el turismo o el camión, ninguno de ellos puede entrar. Sí podría entrar el ciclista y el ciclomotor, porque no se les considera como vehículos de motor, pero el camión, por ejemplo, no podría entrar. Siguiente señal. Esta señal es como la anterior, pero han quitado el dibujito de la moto que había abajo. ¿Por qué? Pues porque esta señal prohíbe la entrada a todos los vehículos de motor, excepto a la motocicleta de 2 ruedas sin sidecar. Es decir, una moto de 2 ruedas sin sidecar sí podría entrar en esta calle. No puede entrar, en cambio, ni el turismo, ni el camión, ni el autobús. Siguiente señal. Esta tiene el dibujo de la motocicleta y, en cambio, no tiene el dibujo del coche. Esta señal prohíbe la entrada a todas las motocicletas, con sidecar y sin sidecar, a todas las motocicletas. Los turismos, por ejemplo, sí podrían entrar, y los camiones también. Siguiente señal. Esta señal prohíbe la entrada a ciclomotores. Fácil. Pero ojo con un detalle. Prohibida la entrada a ciclomotores de 2 y 3 ruedas. Hasta ahí sencillo. Pero atención, también prohíbe la entrada a los cuadriciclos ligeros, los microcoches y también a los vehículos para personas de movilidad reducida. Y cuidado, porque eso es pregunta de examen. El vehículo para personas de movilidad reducida no podrá entrar en esta vía. Por supuesto, sí podría entrar la motocicleta, el turismo, etc. Prohibido los que hemos dicho. Pasamos a la siguiente señal. Y esta señal prohíbe la entrada a los ciclos, es decir, las bicicletas. Fíjate que hemos visto que hay 3 señales diferentes, una para las motocicletas, otra para los ciclomotores y otra para las bicicletas. Y ninguna de ellas incluye a los otros, es decir, que cada uno tiene su señal. Pasamos a la siguiente señal. Y esta señal prohíbe la entrada a los peatones. Normalmente está puesta en túneles, autopistas, por supuesto, pasos elevados para los vehículos y prohíbe la entrada en general a los peatones. Pasamos a la siguiente señal. Esta señal prohíbe la entrada a animales de montura. Ya sabes, cuando vayas a caballo no podrás entrar por esta calle. Vaya faena. Bueno, siguiente señal. Pues igual que la anterior, te molesta muchísimo. Esta señal prohíbe la entrada a los vehículos de tracción animal. Y pasamos a la siguiente, aún más importante. Prohibida la entrada a los carros de mano. Bueno, bromas aparte, fíjate que hay un montón de señales con diferentes prohibiciones. Si tienes un poco de lío, pues repasa este vídeo y ya está. Bien, vamos con más señales. Esta señal prohíbe la entrada a los vehículos agrícolas de motor e incluye a tractores agrícolas y a otras máquinas agrícolas autopropulsadas. Bueno, pasamos a la siguiente señal. Ojo, estas ya son más corrientes, más importantes. Esta señal prohíbe la entrada a los vehículos que transporten mercancías peligrosas. Vamos a ver, mercancías peligrosas de cualquier tipo. Incluye las inflamables, explosivas, contaminantes del agua y en cualquier cantidad. Todo vehículo que transporte mercancías peligrosas no podría entrar, es decir, no podría circular por esta calle. Pasamos a la siguiente. Esta prohíbe la entrada también a los vehículos que transporten mercancías peligrosas, pero cuando estas mercancías sean inflamables o explosivas. El resto no tendría prohibida la entrada. Y esta otra señal prohíbe la entrada a los vehículos que transporten materias contaminantes del agua. Eso sí,
En este caso, la señal solo prohíbe la entrada si la cantidad de materia peligrosa contaminante de agua es superior a 1000 litros. Si transportan menos cantidad, sí podrían entrar. Fíjate que lo de los 1000 litros solamente es para la señal de los contaminantes del agua, porque en las dos señales que hemos visto anteriormente, tanto las explosivas inflamables o las peligrosas en general, cualquier cantidad estaría prohibida. Y pasamos a la siguiente señal. Esta señal prohíbe la entrada a los vehículos destinados al transporte de mercancías y dice que deben entenderse como tal los camiones y los furgones. Pero lo más importante es la palabra destinados. Esto significa que aunque el camión vaya vacío, sigue estando destinado a transportar mercancías. Así que tiene que respetar la señal y tiene prohibida la entrada. Es decir, prohibido camiones, tanto cargados como vacíos. No podrían entrar en esta calle. Vamos a pasar a la siguiente señal. Esta señal es muy parecida, pero añade unos números, 5,5 toneladas. Eso significa que tienen prohibida la entrada a esta vía los camiones y furgones cuya masa máxima autorizada supere la cifra indicada, es decir, su masa máxima posible, aunque no vayan cargados en ese momento. Esa cifra a veces la ponen debajo del dibujito del camión y a veces dentro. El significado es el mismo. Los camiones cuya masa máxima autorizada superen este número no pueden entrar en esta calle. Y pasamos a la siguiente, que tiene cierto parecido con la que acabamos de ver, pero ahora no hay dibujo del camión. Ahora solamente nos ponen la cifra de 5,5 toneladas. La diferencia es que la señal anterior prohibía la entrada a los camiones cuya masa máxima autorizada superase esa cifra. Y ahora esta señal prohíbe la entrada a todos los vehículos, camiones u otros, cuya masa en carga, o sea, su peso real, supere la cifra indicada. Con esta señal ocurre que un mismo camión podrá pasar un día y al día siguiente no, según vaya descargado o cargado superando esa cifra. Recuerda, la primera masa máxima autorizada y esta masa en carga o peso real. Y pasamos a la siguiente, a ver esta señal. Esta señal la preguntan en el examen, así que es importante para vosotros ahora, aunque seguramente nunca más en vuestra vida os vaya a interesar, porque prohíbe la entrada a los vehículos que arrastren remolque cuya masa máxima autorizada supere la cifra indicada. Y raramente arrastraréis un remolque tan pesado. Pero bueno, lo que preguntan en el examen, aparte del significado, es el detalle siguiente. Dice que prohíbe la entrada de esos remolques, exceptuando remolques de un solo eje y semirremolques. Vamos a recordar lo que era esto. En primer lugar, remolque verde. Ese es un remolque de un solo eje, o sea, que podría pasar porque es una de las excepciones de la señal. Podría pasar pese lo que pese. En segundo lugar, remolque azul. Eso sería un semirremolque. También podría pasar, pese lo que pese, porque es otra excepción. Y en último lugar, el remolque rojo. Este es el remolque que se vería afectado por la señal si supera la masa máxima autorizada indicada. Bueno, pasamos a la siguiente señal, que prohíbe la entrada a los vehículos cuya masa en alguno de sus ejes supere la indicada en la señal. Si algún eje supera este peso, el vehículo no podría pasar por esta calle. Pero vamos a recordar juntas estas últimas señales que hemos visto. La primera prohibía el paso a todos los camiones, independientemente de su peso e independientemente de si iban cargados o vacíos. Estas otras señales, que en el fondo eran la misma, prohibían el paso a aquellos camiones o furgones cuya masa máxima autorizada superase una cifra. Masa permitida, aunque en ese momento fuesen vacíos, Esta otra señal prohibía la entrada a los que en ese momento pesaban más de esa cantidad, la masa en carga.
Esta otra hablaba de los remolques. Aquellos cuya masa máxima autorizada superase esa cifra no podrían pasar y se excluían los semirremolques y los remolques de un solo eje. Y por último, esta otra limitaba la masa por eje. Bueno, pues terminamos aquí este vídeo y continuaremos con las señales en el siguiente.